Un saludo muy especial a todos los que nos ven por este medio. Estamos ahora iniciando el podcast de Riverwind. Queremos en este tiempo explorar el ministerio de Riverwind a través de las vidas que están sirviendo con nosotros. Y a través de esto queremos también dar a conocer el ministerio que se está haciendo tanto en la selva del Perú y a nivel de la zona urbana. Así que a través de este tiempo hermoso, yo quiero que nos acompañen para que puedan explorar con nosotros vidas que están transformando vidas. Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast de Riverwind. Aquí seguimos explorando vidas, testimonios y lo que Dios ha hecho en cada persona que trabaja en este momento en el equipo de Riverwind. Más adelante seguramente no solamente vamos a estar con el equipo de Riverwind, sino también con líderes, pastores de nuestra comunidad. Pero hoy está con nosotros el hermano Joel Misli Panduro. Y entonces ahora vamos a conocer quién es Joel Misli, si él puede contarnos sobre ti. Bueno, yo, muchas gracias, me habían dicho por invitarme. Para mí es un placer estar aquí y poder compartir un poco de este vivir de cada uno de nosotros, ¿no? Joel Misli. Joel Misli es un apasionado por el Señor, que su principal deseo es poder servirle a Él en todas las áreas que yo pueda. Ese es mi sueño. Mi sueño es poder ser útil en lo que el Señor me manda. Y de esa forma también llegué aquí a Riverwind. El Señor abriendo puertas. Joel Misli trata de hacer bien las cosas, trata de que todos conozcan del Señor. También trata de utilizar sus habilidades, todos sus conocimientos para su obra. Eso es lo que yo quiero. Ok, pero Joel Misli tiene toda una historia, ¿no? Desde su nacimiento. Tú naces en una familia cristiana. Cuéntanos cómo es nacer en una familia cristiana. De hecho, somos la tercera generación de siervos del Señor. Mi abuelito es pastor y misionero también. Mi papá también es pastor y yo sería la tercera generación que estamos totalmente involucrados en el ministerio, en el servicio del Señor. Realmente tiene de todo. ¿El hijo del pastor nace pastorcito? No necesariamente. Creo que es un estigma que se tiene para los hijos de pastor, que tenemos que ser pastores. Sin embargo, el hecho de estar involucrados dentro de la misión y como fui criado, me llevaron a que yo pueda decidir. Eso es muy importante mencionarlo. La decisión personal es algo interesante de ser. Valga aclarar, ¿no? Porque a veces piensan que cuando uno nace en un hogar cristiano, nuestros padres nos obligan a ser cristianos, pero es una decisión propia. Sí, ¿no? Mis papás fueron muy respetuosos en ese sentido. Ellos me enseñaban la palabra y como dice la misma palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Eso me pasó bastante. Mi papá por razones de estudios fueron a Guatemala. Y después de muchos años, ellos tuvieron que regresar y yo me quedé solo allá. Viví durante 4 años allá, solo. Y bueno, fue interesante ver cómo el Señor me protegía y cómo quizás en algún punto uno quería como que, vamos a decir, descarriarse, pero esas palabras que mis papás me decían, el hecho de que yo conocía la palabra, vamos a decir como dice la misma Biblia, me estorbaban y no me dejaban tranquilo y al final el Señor me dice, vuelve. Quizás no me perdí, no es que se puso de malas, pero uno conoce en su corazón cómo es la situación, cómo va su relación con Dios, ¿no? Sí. Entonces, no tienes paz. Sí, no tienes paz y algo te dice,
vuelve a ese camino que tú conoces. Yo quiero hacer como volver a tu niñez, a tu nacimiento y todo eso, porque este público no necesariamente son cristianos evangélicos. Vamos a tener el público cristiano, evangélico, que sabe más o menos qué pasa cuando naces, qué hacen los padres, cuando tiene un hijo cristiano, cuando tiene un hijito y tiene que criarlo en el camino del Señor, ¿no? Entonces, y luego, ¿qué pasa? ¿No? Normalmente en la Iglesia Católica nace, le bautiza, su primera comunión, no sé cuál es primero, cuál es segundo, hay todo un proceso, pero muchos no saben cómo se hace en la Iglesia cristiana. Entonces, normalmente cuando un hijo de una familia cristiana nace, hay un paso que hacen los padres. Claro, desde muy pequeño, de hecho de bebé, tenemos la buena costumbre de dedicar hijos, valga la aclaración, dedicar. Mis padres me dedicaron, no es un bautizo. El dedicar no es un bautizo. El dedicar, lo que los padres es que se comprometen a poder enseñarle intencionalmente a los hijos acerca de lo que es la fe cristiana, la palabra del Señor, a poder jugar, a poder pasar tiempo, a poder tener una paternidad responsable. Y se le da como una simbología de que el Señor tome el control de ese bebé y que Él pueda guiar todos sus pasos. Eso es más que todo el pensamiento de la dedicación. Entonces, a muy temprana edad, me dedicaron al Señor, diciéndole que el Señor utilice mi vida, y eso fue un compromiso para mis padres, para que ellos también pasen tiempo conmigo leyendo la palabra, orando, enseñándonos las buenas costumbres cristianas. Y de hecho, eso también es lo que estoy haciendo yo. Recientemente acabo de ahí queríamos llegar. Recientemente acabo de tener mi bebé, tiene 8 mesecitos en este tiempo, y yo hice lo mismo. Entonces, cuando él tenía 8 días de nacido, lo llevé a la iglesia y lo dedicamos al Señor para su obra. Normalmente hay muchos padres que hacen por costumbre, lo llevan, lo dedican, pero realmente no cumplen esa promesa que hacen al Señor, ¿no? Pero realmente muchas familias cristianas que entienden qué es ese compromiso que hacen enfrente, en primer lugar delante del Señor y delante de toda la congregación. Y hay todavía pastores que cuando se hace la dedicación, no solamente el padre se compromete a educarle y a llevarle al hijo en los caminos del Señor, sin obligarle, ¿no? Porque eso es como: Señor, yo voy a enseñar todo, voy a hacer todo lo posible de ponerle las enseñanzas tuyas, de encaminarlo para que él un día decida, porque se cree, porque la Biblia lo dice, que si instruyes al niño en su camino, aún cuando fuere viejo no se va a apartar. Pero algunos pastores también piden a la congregación, les dice: ¿cuántos de ustedes quieren acompañar a esta familia? Los padrinos de oración. Los padrinos de oración, ¿no? Que ahora se los identifica así, pero muchas veces no podemos, cuando se levanta son muchos, ¿no? Porque no solamente se levanta, digamos, sale el papá y la mamá, sino la abuelita, la tía, y después todos los que se creen tíos y familia del recién nacido, ¿no? Y realmente es muy hermoso cuando esta persona está en los caminos del Señor, y todos los que han acompañado en ese caminar, pues se sienten también muy contentos, ¿no? Sí, y de hecho eso de los padrinos es un gran respaldo, porque ser padre requiere mucha dedicación, y no solamente física, sino espiritual, porque es una vida, vamos a decir, en blanco, en la cual tú tienes que impregnar, que dar a conocer ese amor por el Señor, esa pasión, de tal manera de que ellos también se identifiquen y que también ingresen su corazón como tal. Entonces, tú has sido dedicado cuando ya eras un bebé, y cuando en ese caminar tú decides hacer la decisión, ¿no? O sea, porque una cosa es
la decisión de tus padres, que son cristianos, que deciden ese camino de ser, en este caso, cristianos evangélicos, ¿no? Cuando tú decides que también eso es hacer tu decisión de seguir a Cristo, de seguir este camino. Yo creo que todo depende de la capacidad que uno tenga de entender toda la historia. En mi caso fue cuando tenía 6 años. Yo estaba en una campaña evangélica y yo logré entender eso. Entender que yo soy pecador, que necesito de Cristo como mi Salvador. Entonces yo acepté al Señor como mi Salvador. Sin embargo, durante el periodo de tiempo que pasé, siempre se entra en un periodo, vamos a decir, de crisis, en la cual tú tienes que decidir y hacer más fuerte esa decisión, porque tal vez podemos pensar, de niño, pues es... Claro, me han manipulado, el pastor ha hablado más fuerte, me ha dicho que soy pecador, podría uno decir, ¿no? Correcto. Y eso me pasó cuando tenía aproximadamente 13 años. Entonces, quizás podríamos decir que con más entendimiento pude hacer con más fuerza que la fe de mis padres fuera decisión mía. Siempre he dicho que cuando hago algo en la iglesia, cuando yo sirvo al Señor, es por decisión propia y no por presión de mis padres. Creo firmemente que ciertamente mis papás tuvieron un papel importantísimo en mi vida. Sin embargo, creo yo que es necesario que la persona decida por sí sola. Una de las cosas que yo quiero resaltar, por ejemplo, en la familia de los Misli, ¿no? Es que tanto papá como mamá han jugado un rol importante, ¿no? Porque a veces en algunas familias les dejan a la mamá que haga el trabajo y el papá es el que hace el de proveedor, el que cumple su rol, pero toda la corrección solamente la mamá, ¿no? Pero aquí yo he visto un trabajo de equipo de tus padres y la oración, yo creo que permanente, ¿no? Sí, y de hecho en el caso de mi familia, nosotros somos 3 varones. Como varón, nosotros tuvimos carácter muy fuerte y mi mamá y mi papá siempre supieron que nosotros vamos a ser unos líderes sí o sí. Entonces mi mamá tuvo que tener mucho carácter para poder trabajar con nosotros 3, de poder ser firme, pero también amorosa. Igual mi papá. Entonces fue un equilibrio en el cual mamá mostraba un lado muy amoroso y también, pero era respaldada siempre con papá, ¿no? Me acuerdo una vez que yo ya tenía mis 13, 14 años y mi mamá, me porté mal y mi mamá me quiso castigar. Pues yo ya estaba alto, grande. Entonces, yo fui, mi mamá tiene una particularidad de cómo castigarme. Ella me explica qué hice mal y al yo entender me dice que me va a dar mis 3 varazos, porque ella solo me daba 3 varazos en la nalga con una reglita. Entonces, yo pues ya grande me di la vuelta y me dio mis 3. Y yo, en mi ignorancia, vamos a decirlo así, ahora puedo decirlo, le respondo, no me ha dolido. Y mi mamá, amor, le llama a mi papá y ahí sí me llevó la tristeza, ahí sí me dolió. Entonces, y menciono esto porque ahí podemos ver claramente el equilibrio. Y esto pasó en diferentes circunstancias, ¿no? En la cual mi mamá se apoyaba en mi papá y mi papá se apoyaba. Yo no podía sacarle la vuelta a las decisiones porque ellos se ponían de acuerdo y si mi mamá me decía que no, mi papá ya decía que no. Sí, este tema de la disciplina a mí me gusta mucho, pero eso tal vez va a ser para otro podcast, sí, porque hay bastante que hablar sobre la corrección y cómo, porque nosotros cuando corregimos a los niños no es para matarnos, para descargar la furia, pero sí es necesario la corrección, ¿no? Y también el hijo debe aceptar la corrección. Entonces, para que tú puedas aplicar, por eso hay que explicar. Y sí, es un tema muy, muy lindo.
Así que lo vamos a dejar para un próximo podcast esto, porque realmente hay mucho que hablar acá. Pero tú ya has sido dedicado, has hecho tu decisión, has crecido, eras un niño pucalpino, has crecido en Pucallpa tu vida. ¿Y cómo cambia? Porque tus padres tienen que salir del país. ¿A qué edad sales cuando tú tenías? De hecho, tuve una infancia mixta, vamos a decir. Porque yo salgo mis papás salen por primera vez en el año 93 a estudiar la primera fase de sus estudios, sacar su licenciatura en teología, y regresamos el 96, 4 años después, yo teniendo 6 años. Entonces ahí pasé un tiempo, viajamos a Guatemala, y después en el 2003, cuando yo tengo 13 años, volvemos a regresar a Guatemala. Entonces eso hace que yo no tenga un arraigo en específico en una ciudad. ¿Por qué? Porque cuando yo viajo en el seminario, yo hacía muchos amigos, pero no sabía, y vamos a decir, era una amistad de un año. Porque al año siguiente el papá terminaba de estudiar, se iba. Tenías otros amigos. Claro, se iban de vacaciones, y como en ese tiempo pues no había tecnología, 1, y 2, los pasajes eran mucho más costosos. Entonces nosotros nos quedábamos ahí en Guatemala, ¿no? Esperando. Entonces mirábamos cómo toda la gente se iba, regresaba, y eso hizo un poco que sea así como que no tenga un arraigo en específico con la ciudad. Como dicen, hijos de misionero, prácticamente se podría decir. Entonces, eso es lo que pasó en mi vida, ¿no? Y eso es lo que el Señor puso para mi camino. Entonces, tú has crecido ya eres joven, estás en Guatemala y tienes que escoger tu carrera. Y ahí cerca estaba el seminario teológico. Tú podrías también entrar y decidir, y qué fácil, ¿no? Porque estás en el ministerio. Parece como que si el hijo de pastor está llamado a ser pastor, ¿no? Pero tienes la libertad de escoger. Correcto. Porque a ti nadie te obliga a escoger o a hacer algo que Dios no te ha llamado, porque eso es un llamado. ¿Has tenido algún conflicto al decidir tu carrera? ¿Y por qué decides la carrera que tienes? Yo realmente agradezco al Señor que siempre tuve muy en claro lo que yo quería hacer. Yo quería hacer 2 cosas, o veterinario o algo que tenga que ver con tecnología. Lamentablemente veterinario no soy por cuestiones económicas, era muy caro en ese tiempo. Y mi deseo para estudiar algo de tecnología, yo estudié ingeniería en sistemas, fue desde un principio apoyar a la iglesia con cuestiones tecnológicas. Hasta el día de hoy la iglesia, al menos en Pucallpa, carece mucho de ese aspecto tecnológico. Entonces, en lo personal, al yo estar siempre involucrado en la iglesia, mi carrera y mi pensamiento fue apoyar a las iglesias a poder desarrollar esta área en general, ¿no? Y por eso yo elijo la ingeniería en sistemas. Entonces, mi deseo era poder apoyar en forma de todo lo que tenga tecnología. De hecho, ahorita en la iglesia actual en la que yo asisto, apoyamos en todo lo que es audiovisuales, transmisiones en vivo, en todo lo que tenga que ver con la tecnología en específico. ¿Y por qué no decides algo ministerial? Creo que cada quien tiene un llamado. Y yo creo que las carreras, todo esto, todas las cuestiones de las carreras son herramientas que el Señor nos da. Que no haya estudiado algo ministerial no quiere decir que no tenga preparaciones como tal, sino que siempre me ha llamado la atención estar en talleres, en cursos, no como una carrera en específico. Pero cuando tú decides tu carrera de tecnología, audiovisual, todo eso, tú estabas claro que era también para servir al Señor con, sí, claro, tu carrera. Sí, ¿verdad? sí.
Siempre lo he tenido en claro que todo lo que el Señor nos da, porque eso muchos creerían que, como yo estudié es mío, no, el Señor nos da absolutamente todo, todo viene de Él, dice la palabra del Señor, es para su obra y su gloria. Entonces, tal vez en ese momento, en mi poca visión que yo tenía, el Señor me mostró esto, que es para su gloria. Después ya más conscientemente me di cuenta cómo el Señor obró en mi vida, pero en ese sentido creo que el Señor se ha movido en todo esto, ¿no? Ahora, hay muchas cosas que narrar de tu vida, pero yo quiero hacer énfasis en esta de que tú eres el hermano intermedio. Hermano olvidado. Yo siempre digo el olvidado. El olvidado. Pero yo siempre me he hecho flores diciendo que yo soy la carne de la hamburguesa. De la hamburguesa. Sí. Pero ahí quiero llegar. Tu hermano mayor se casa, tu hermano menor se casa. Y tú quedas en vitrina. Sí. ¿Cómo te sentías la carne de la hamburguesa en vitrina? ¿Cómo sentías de Dios? Porque una cosa es tus padres, ¿no? Sí. Y ahora, ¿qué pasa? Tú estás soltero, tu hermano mayor se casa, el menor se casa, adelantadísimo, sí. ¿no? De hecho, en nuestra vida pensamos que yo me iba a casar primero, porque, bueno, soy un poco más social que mis hermanos, pero el Señor no lo permitió así. Y yo siempre he decidido, uno de mis versículos favoritos es el Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman al Señor, ¿no? Y yo siempre he tratado de disfrutar las etapas de mi vida y por gracia del Señor, el Señor me concedió también poder casarme muchos años después de que mis hermanos se casaron, pero cuando llegó. Sí, pero a lo que yo también quiero mostrar es la presión de las personas, ¿no? Había mucha presión. Sí. Se casó el hermano mayor, se casó el menor, te va de ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con Joel? Sí, yo siempre me hacía mi esquivada, ¿no? O sea, sí. Entonces, pero realmente esa presión muchas veces no es buena, ¿no? Sí. Así gracias a Dios, vamos a decir, como se dice coloquialmente, tengo correa ancha, o sea, acepto las bromas, no me molesto con facilidad, pero hay muchas personas que no lo hacen así. Entonces, tal vez simplemente esperar lo que el Señor lleva, ¿no? Bueno, lo que yo quiero también mencionar, siempre hay esas hermanitas en la iglesia que están preocupados por uno, ¿no? Sí. Y que oran, pero a veces su preocupación no lo llevan al Señor, sino a la persona que no necesita esa preocupación, ¿no? Y esas hermanitas siempre aparecen, ¿por qué? Porque por fin estás soltero cuando te casas, te logras casar cuando tu primer hijo, y ahí están. ¿Por qué no tienes el primer hijo? ¿Tienes tu primer hijo? ¿Por qué no el segundo? ¿Cuándo viene el segundo? Y ahí están presionando. Pues, no sé por qué ellos no le consultan a Dios mejor, ¿no? Y están preocupados por lo que vas a hacer. Pero siempre hay eso y esa presión que quería también mencionar, porque hay muchos jóvenes que a veces por esa presión toman decisiones equivocadas. Correcto. ¿No? Agarran lo primero, no que sea lo malo, pero no es lo que Dios ha tenido para ellos, pero ha sabido esperar y Dios te ha dado y aparece mi idónea. Tu idónea. ¿Cómo la conoces a tu esposa? Mi idónea fue, yo ya estaba diciendo, pucha, ya voy a estar vestido de blanco, vamos a decir, ¿no? Ya, esperanzado en el Señor. Ya Dios Señor no escucha mi oración en esta... Bueno, si Dios no quiere, ya pues. Pero yo conozco a mi esposa, a raíz, fuimos de dos iglesias distintas. Yo estaba metido en el ministerio de la iglesia, trabajando ahí, y justamente ella asistía a otra iglesia. Y llegó a entregar una invitación a nuestra iglesia para participar en un evento que se llamó Un Canto para Nuestro Padre. Ella era de la comisión de entrega de cartas. Entonces justo ahí yo la veo y bueno, en lo personal siempre he pensado que no tienes que empezar una relación si no ves en esa chica, esa persona, un futuro
un prospecto de lo que el Señor quiere para ti, por la mujer. Y y ahí yo vi en ella su pasión, en esa entrega del sobre. Sí, en esa entrega del sobre, porque buscaron, y no solo eso, sino que después cuando yo la fui viendo cómo se desarrollaba dentro de su iglesia, era una mujer muy involucrada en las cosas del Señor, muy apasionada para el Señor. Entonces eso me deslumbró. Además es una mujer bellísima. Entonces, ya saben, chicas, ¿ves? Hasta cuando se entrega el sobre ven tu pasión. Sí, no cualquiera separa su tiempo para esto, ¿no? Entonces, es interesante cómo el Señor se movió y me presentó, porque en lo personal, pasó algo interesante en mi iglesia. Pues yo ahorita tengo 34 años. Cuando yo conocí a mi esposa, tenía 28. Y en mi iglesia ya las chicas más o menos de mi edad ya estaban separadas o ya se habían ido. Entonces, y quedaban muy chicas. Por ahí no era. Entonces yo ya, por eso le decía que yo ya estaba desesperanzado, porque yo miraba en mi iglesia y decía, ¿de dónde? 28 años y desesperanzado. Sí. Joven en la flor de la juventud. Sí, entonces, lo que pasa es que en mis planes, yo tendría que haber conocido a mi esposa a los 22 o a los 23 para casarme ya a los 25. Ajá, ya habías casado. Y a los 27 o a los 28, que recién la conozco, yo ya hubiera tenido un hijo, 2 hijos, ya. Entonces, en mis planes, pero mis planes no fueron los planes del Señor. Y estoy agradecido. Yo me casé con ella a los 31 años. Sí. Entonces, y es una bendición ella para mi vida. Me apoya, me impulsa, me empuja también a buscar más del Señor. Y eso es muy importante para mí. Muy lindo. Realmente hay mucho que contar, la historia, ¿no? Y también ella cómo entra a tu vida y encaja en el ministerio. Ahora, ¿cómo es que nosotros hemos saltado varias etapas, porque acá no estamos haciendo en orden cronológico, sino estamos haciendo la historia, pero tú llegas a Riverwind. ¿Cómo es que llegas a Riverwind? Es interesante, porque yo llego a Riverwind a través del Ministerio de Agua. Sí, traía el agua, y a mí me apasionó mucho lo que ustedes estaban haciendo en ese momento. Era ustedes, ahora somos nosotros. Lo que estaban haciendo, y así vamos a decir, con ese deseo de la tecnología me comencé a involucrar poquito a poquito. Al principio solamente llegaba para entregar agua. Después llegaba para buscar la tecnología, ayudar en las computadoras de vez en cuando, y después me empecé a involucrar más. Y con ese involucramiento me comenzó a llamar el Señor más para aquí. Entonces, cuando me di cuenta, ya estaba a medio tiempo, y cuando me di cuenta, ya estaba a tiempo completo. Entonces, para mí fue bien interesante cómo el Señor me ahorilló. Yo en lo personal no me acuerdo haber dicho nunca, voy a ser misionero. Pero al ver cómo el Señor, si tú te dejas guiar por el Señor, Él va a guiar tu vida donde te necesitan. Entonces, y tienes que tener ese corazón dispuesto. Entonces yo vi cómo el Señor me comenzó a llevar, y gracias a Dios estamos aquí sirviéndole. Es muy interesante, porque cuando Él llega para hacer el trabajo tecnológico, ¿no? Pero tenía un corazón dispuesto, en verdad, porque hacía de todo. Donde había necesidad, estaba involucrado. Sí, de hecho una anécdota que a mí me pasó es que estábamos ahí ya haciendo ideas y todo eso, y en eso vino la cuestión de la traducción. Entonces yo dije, hermano, yo te ayudo a tipear. Ah, ya, listo, papá. Me dieron el material, vino otro poco de traducción, y cuando en una reunión estábamos, ya, ¿y quién es el encargado de la traducción? Preguntaron. Y yo esperando, pues, ¡ay, Joel es! Y yo solamente era el que tipeaba. Yo solo tipeaba. Y cuando me di cuenta, ya
ya estaba más involucrado en la situación. Y para mí fue interesante. Una frase que aprendí después es que el resultado de un buen trabajo es más trabajo. Entonces, creo que si el Señor te da las responsabilidades, es porque algo estás haciendo bien. ¿Y qué es lo que te ha impactado de Riverwind? Bueno, lo que me impactó bastante es esa pasión que tiene para los no alcanzados. Realmente necesitamos como iglesia, como cristianos, como personas, poder pensar en otras personas, ¿no? Al yo viajar a Nueva Italia, al conocer la realidad que viven nuestros hermanos por allá, vi realmente la necesidad que ellos tienen por esas zonas. Vi realmente la necesidad que ellos necesitan de Dios. Y eso me impactó. Y me dio un impulso extra saber que lo que yo pueda hacer por allá y lo que Riverwind está haciendo allá está marcando una pequeña diferencia, pero esa pequeña diferencia es una gran diferencia para ellos, en su forma de vida, en sus lecciones, en su forma de aprender, en todas esas áreas que ellos necesitan en su vida espiritual, porque ellos están en como decimos, donde las papas queman, ¿no? Sí, entonces eso me impactó mucho y creo que es necesario que todos podamos involucrarnos en estas cosas. Ahora que tú estás sirviendo en un ministerio, Riverwind, que es realmente una misión que se realiza, ¿cómo tú explicarías a los jóvenes que están al otro lado mirando qué es hacer misión? Porque a veces uno dice, ¿a qué van? ¿Qué hacen? ¿Por qué se van al río? O sea, que también hay bastante trabajo que hacer. ¿Cómo tú expresarías estando dentro? ¿Qué significa hacer misión? Hacer misión es mostrar el amor del Señor hacia los demás. La palabra del Señor dice que tenemos que hablar a todos. Y realmente enfocarnos solo en un lugar no abarcaría todo esto. Pero lo que a veces yo quiero que las personas entiendan, piensan que hacer misión es estar predicando todo el día. O sea, que tú vas y estás predicando, pero resulta que en el trabajo de la misión se predica, pero ¿qué más se hace? Aparentemente como que solamente vamos ahí y se está predicando, ¿no? Pero ¿qué más para mí hacer misión es un estilo de vida, porque no solo implica un evento. Hacer misión implica poder ser parte de esto y darte en corazón, alma y espíritu a esto, porque no es que cuando tú vayas estés todo el día con la palabra del Señor, sino que esa persona, cuando tú vas, mira en ti a Jesús a través tuyo. Entonces, por eso es que tú tienes que estar preparado espiritualmente, con tus habilidades, aprendiendo muchas cosas. Entonces, hacer misión implica todo de ti, y no solo de ti, sino de tu familia, porque nosotros atrás tenemos una familia que nos respalda. Claro. Entonces, es eso, o sea, tú tienes que poder demostrar a Jesús en tu vida, no solamente en un evento. Realmente nosotros como Riverwind creemos en esa transformación, en ese discipulado hacia las personas. No somos una organización como misión, y eso me encanta, que simplemente van, hacen una campaña evangelística y después se desaparecen y dejan a los bebés espirituales ahí en la nada, sino que nos tratamos de preocupar de poder apoyar al liderazgo, a poder desarrollarlo y que ellos puedan de manera intencional y propia adorar al Señor, aprender a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué hace un ingeniero de sistemas en las misiones? Porque puede ser, el hermano ha dejado su carrera y ahora está haciendo misiones. Un ingeniero de sistemas hace de todo. En específico, yo trato, primero, se necesita tecnología para todo.
Entonces, implementamos todo lo que es para las impresiones y todo eso. Y algo en lo que más apoyo allá es la parte del internet satelital, de poder hacer redes, de poder enseñar a los hermanos a cómo utilizar los equipos, de poder ayudar en todo lo que es esta tecnología, porque la tecnología va avanzando y es una herramienta muy importante que necesitamos aprovechar. Entonces, como cristianos, como ingeniero de sistema, siempre estoy buscando innovar, siempre estoy buscando tratar de involucrar esa parte tecnológica para poder alcanzar a más. Y justamente, por ejemplo, esto que estamos haciendo, ¿no? Quizás tú, querido amigo, por algo el Señor te está haciendo ver este podcast. Entonces es necesario que podamos ver el plano completo, ¿no? Y poder utilizar esto. Un ingeniero de sistema también ha estado, tú mencionaste de la traducción, y cuando nosotros tuvimos que hacer las traducciones de los materiales, mandamos a nuestros estudiantes shipibos a estudiar traducción en Lima, pero les pedían una computadora, una laptop, y Juan, uno de nuestros hermanos, dijo que él llevó la computadora, lo abrió solamente porque todos la habían abierto a su laptop, pero él no sabía cómo usar. Entonces ahí entras tú. ¿Qué hiciste con Juan? Digamos, justamente es eso que le menciono. Es necesario que ellos aprendan. Quizás uno puede decir, pero eso todo el mundo lo sabe. No, hermanos, hay que enseñarse, hay que sentar con paciencia, abrir la laptop, enseñarle, así se aprende, así se trabaja, así se escribe una carta, así se utiliza un archivo, así se hace un formulario, así se envía un correo, y darle paso por paso. Y algo muy importante, la seguridad tecnológica. Así evitas que te pongas un virus, así evitas, no vayas a entrar a eso, no vayas a hacer lo otro. Porque así como es una herramienta importante la tecnología, también tiene sus riesgos. Así es. Y cuando tú le decías, abre la ventana, no es que se iba a abrir la ventana. Sí, muchas anécdotas. Está lloviendo, hermana. Pero ahora las personas van a pensar que solamente se necesita ese tipo de profesión de ingeniero de sistemas o una persona de repente con una profesión grande para hacer misión. Pero también encontramos que hay personas, por ejemplo, están haciendo misiones cocinando, están haciendo misiones enseñando. Creo fielmente que lo que la misión necesita es un corazón dispuesto. Dispuesto, ¿no? Porque ciertamente yo como ingeniero de sistemas puedo apoyar, pero eso no quiere decir que tenga que capacitarme o buscar mejorar mis habilidades. Por ejemplo, como ingeniero en sistemas, tuve que aprender, por ejemplo, a cambiar un tubo. Algo tan simple como cambiar un tubo, poner un grifo, utilizar gasfitería, todas esas cosas tuve que aprender electricidad un poco. ¿Por qué? Porque realmente toda habilidad se necesita. Así que si tú, por ejemplo, eres ingeniero eléctrico, te necesita, la misión te necesita. No, es que yo soy ingeniero industrial. No, te necesita. Yo soy enfermera, te necesita. Si eres doctor. Si eres doctor, te necesitamos. O sea, inclusive, yo no soy nada, hermano. No terminé mi secundaria, terminé mi primaria y ya no estudié. Si tienes un corazón dispuesto a aprender, el Señor te puede utilizar. Así es. Bueno, ahora vamos a entrar a un proceso de ping-pong. Yo digo una palabra y tú dices qué significa, pero también en una palabra o en una frase. ¿Ok? Entonces, River Wing. Pasión. Tu versículo favorito. Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a mí. Una meta para el futuro en el ministerio. Alcanzar que más líderes conozcan y sean preparados para el Señor. Algo que no mucha gente sabe sobre ti. Bueno, no sé si lo saben, pero me gusta
comer bastante. Creo que todos se enteran. Eso los que me conocen. Si no nos decías, no nos damos cuenta. Es que estoy flaco. Sí. Bueno, realmente ha sido muy hermoso poder explorar tu vida, conocer esas... bueno, nosotros aquí en la oficina, aquí en el ministerio, conocemos parte de toda esta historia, pero abrí tu corazón a un público que conozca un poco más de cada persona que está sirviendo en el ministerio, haciendo misiones, realmente es una gran bendición. Sí. Y estamos muy agradecidos que hasta acá nos han podido acompañar. Por favor, manito arriba, comparte el video, comparta el link o los enlaces que están ahí puestos. Por favor, ayúdenos a poder hacer esto viral. Muchas gracias y que Dios les bendiga y hasta un nuevo podcast. Muchas gracias por acompañarnos con estos podcasts. Realmente para nosotros disfrutamos haciendo esto, pero a la vez compartimos un poco nuestro corazón, la visión, y si tú deseas unirte a la misión y deseas contribuir, únete a nosotros. Ahí va a estar los links de cómo tú puedes contribuir. Muchas gracias.